Hoy aquí en Economía de Frente, Ernesto Fred Santoscoy y Carlos Alberto Martínez, hablando de la inflación, hablando de la reforma energética del gobierno federal, que plantea el gobierno federal, y sobre el asunto del litio, que es el tema emergente en caso de que la reforma energética no acabe concediéndose por parte del Congreso al presidente de la República. Bienvenidos a Economía de Frente. Iniciamos. Ya iniciamos Economía de Frente, hoy con 3 temas, la inflación en Estados Unidos, la reforma energética que plantea el gobierno federal mexicano y el asunto del litio como alternativo al VAT en caso de que la reforma energética no acabe siendo concedida por parte del Congreso mexicano. Ernesto, bienvenido como siempre. ¿Qué tal, Eduardo? Carlos Alberto, ¿cómo están todos? Pues vamos a comenzar el programa saludando a Carlos Alberto Martínez, uno de los conductores de este espacio. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Encantado. Hay muchos temas. Quizás el tema que menos se ha atendido en los medios por la cuestión de la reforma energética que procura el gobierno federal es el asunto de la inflación y específicamente la inflación en Estados Unidos. Esta semana se dio a conocer que la inflación en marzo en Estados Unidos fue de 8.5% y esto causa mucho nerviosismo en los mercados. ¿Por qué, Carlos? Básicamente, uno de los temas que está impactando, ya veníamos con una inflación importante derivada de, pues obviamente del COVID. Ya ves que se interrumpieron las famosas cadenas estas de suministro, en la que la economía mundial estaba demasiado integrada para unas cosas, para bien, pero para mal resultó que muchas de las cosas que para que el público nos vaya comprendiendo, por ejemplo, un automóvil compacto de buen precio, digamos promedio, que se vende en Estados Unidos, tiene piezas de más de 60 lugares distintos de producción, muchos de ellos fuera de Estados Unidos. Básicamente, te diría, unos 30 países intervienen en el armado de un coche compacto. Entonces, cuando en un país el COVID va de salida, la primera ola, y en otro va entrando la primera ola y otro va en la segunda, etcétera, no se fue sincronizando el abasto de estas piezas para el armado, digamos, de los automóviles. Esto generó escasez del auto, no estaban terminados a tiempo y por lo tanto su incremento del precio. Pero ahora con el tema de Ucrania y Rusia, tenemos que el combustible se ha ido por las nubes. Estaba yo observando el galón de gasolina en Estados Unidos ronda en los $6.50. Y nosotros sabemos que el precio de la gasolina se incorpora a todos los precios de los bienes y servicios que consumimos. Y entonces ahora no nada más las piezas o la alimentación no me tardan en llegar de diversos países, sino que ahora me llega más costoso porque el trasladarlos es caro por el tema del combustible. Y adicionalmente tenemos un elemento extra que es como muchos países desarrollados, el principalísimo fue Estados Unidos, que más o menos gastó alrededor del 30% de su PIB, que es gigantesco, en ayudas del gobierno a las personas, a las familias y a los trabajadores en lo individual. Entonces, ahora lo que tenemos es que no hay quien maneje los camiones, no hay quien maneje los barcos. No quieren trabajar, ¿verdad? Sí, no quieren trabajar porque ya les gustó el estarse conectados a internet, que vemos las fallas que tenemos, y que reciban su cheque de gobierno. Entonces, por ejemplo, mira, hay restaurantes, yo ahorita que me encuentro desde Estados Unidos, hay restaurantes que no te pueden servir lo suficiente porque no hay meseros, no hay garroteros, la cocina no está completa. Entonces, esto está generando que también la mano de obra suba muchísimo de precio, porque entonces, como nada más tengo disponibles
pocos meseros, el restaurante está dispuesto a pagarles más que lo que les hubiera pagado si hubiera suficientes meseros en el mercado. Entonces, el sueldo se está incrementando también de los pocos que están trabajando, que está generando mayor gasto. Obviamente, con estos sueldos lo que vas a hacer es ir a gastar, no creo que vayas a ahorrar, somos seres humanos. Y entonces, estos tres factores, el conflicto, digamos, Rusia-Ucrania, el incremento de los salarios fuera de una norma normal, porque la gente la gente existe para trabajar, pero no quiere irlo a hacer, más digamos, desincronización que ha habido en el mundo para abastecer las piezas de los bienes y servicios. Una lavadora, una licuadora también pues se trae de otras partes, o las piezas, etcétera, y esto nos está generando inflaciones ya fuera de control. Y si a esto le agregamos la Reserva Federal de Estados Unidos, para muchos ha comenzado tarde digamos, a controlar sus estímulos económicos también, pues nos está generando que haya también un retraso entre la política monetaria y la inflación, que va avanzando muy rápido. Mira, vale la pena, estaba yo buscando mientras que tú nos argumentabas esos elementos tan importantes, la gasolina, el litro de gasolina en Estados Unidos, números gruesos, está sobre 30 pesos, sobre 30 pesos. Correcto. Bueno, un litro de gasolina en Alemania está en 35.15 pesos mexicanos, el equivalente en euros a 35.15 pesos mexicanos. Y esto, por ejemplo, el petróleo ha incrementado en Europa 117% en los pasados 12 meses. El gas está 4.7 veces más caro hoy de lo que estaba hace 12 meses, y esto ha generado un problema de inflación y encarecimiento de los productos básicos en prácticamente todo el mundo, y México, todo el mundo, sí, evidentemente no es la excepción, por lo que te platicaremos en el siguiente segmento, si no pasa otra cosa, si esto exigirá políticas monetarias más duras que puedan eventualmente tener consecuencias sobre el crecimiento económico de las naciones. Regresamos con ese tema. Estamos en Economía de Frente. Dice la teoría, Carlos, que no sé hasta dónde aplique, que ante presiones inflacionarias no hay nada mejor como incremento en las tasas de interés de referencia. ¿Realmente esto funciona en este contexto que estamos viviendo? Fíjate que en Estados Unidos sí funciona de manera muy importante, porque ahí en Estados Unidos prácticamente no se usa el efectivo. Todo el mundo trae una tarjeta de crédito o de débito, no importa inclusive el estrato social en el que te encuentres. Entonces, a la población muy pobre, que sí la hay en Estados Unidos, sí hay un nivel de pobreza de escándalo, pero la ventaja que tienen ellos es que es en muy poco población. Que más o menos Estados Unidos, el 75%, te diría, de su población es clase media, y una clase media muy bien puesta, ¿no? Porque todos tienen pues sus refrigeradores en casa, al menos un automóvil, están pagando su casa, etcétera, y entonces todo lo hacen a través de crédito bancario. Con eso, lo que tenemos es que cuando subes las tasas de interés, digamos, para el costo del dinero, todos los bancos o los emisores de tarjetas o de crédito empiezan a subir sus productos, su producto tarjeta de crédito, su producto crédito hipotecario, su producto PYME para un crédito, etcétera. Y entonces, como la mayoría de la población está bancarizada, pues sí le toca directamente a su crédito, a su casa o a su tarjeta de crédito o a su negocio. En México no podría funcionar esto igual, porque básicamente en México la mayoría de la gente rechaza mantener medios de pago electrónicos. ¿Por qué?
le tienen desconfianza al banco, prefieren ver su dinero todavía constante y sonante en las manos, etcétera. Entonces, más o menos en México, alrededor del 60% de la población mexicana no tiene acceso a una sucursal bancaria y mucho menos a crédito de tarjeta de crédito, y ya no se digan las pymes que pues batallan bastante para tener un crédito en México. Entonces, por más que subas la tasa, no le impacta directamente a la gente en la disminución de gasto. Lo que sí impacta es en el costo del dinero, en colocar el dinero, digamos, más caro, para que los bancos lo puedan colocar en el mercado en sus tarjetas, aunque sean pocas, pero las colocan más caras. Entonces no tiene el mismo efecto en México que en Estados Unidos o en cualquier otro país desarrollado. Por la falta vale de la pena ahora que podamos platicar con Ernesto Fábril Santoscoy, si el incremento en las tasas de interés que al parecer se va a dar de manera generalizada en los bancos centrales del mundo, Ernesto, va a poder detener este problema inflacionario mundial. Bueno, pues desde luego que el instrumento de subir la tasa de interés puede llegar a generar un freno a la presión inflacionaria. Sin embargo, no es nada más con una sola alza, se necesitan varias alzas y el efecto puede tardar 8 meses, ¿no? Es decir, el alza de la tasa de interés no va a hacer que el señor Putin se salga de Ucrania. No, no, pues no. Entonces va a tardar mucho tiempo en darse ese efecto. Pero los bancos lo tienen que hacer además para frenar las expectativas. Bien, perfecto. Ahora, en el caso de México, Estados Unidos evidentemente tendrá que incrementar con mayor fuerza, con mayor energía sus alzas. Van a ser de medio punto porcentual, a lo mejor hay una incluso superior al medio punto porcentual. ¿Esto de alguna manera presiona o puede presionar, Ernesto, al Banco de México a que haga lo mismo, que se vaya sobre medio punto y hacia arriba? Afortunadamente el Banco de México pues tomó con muchos meses de anticipación varias alzas en la tasa y entonces trae una muy buena tasa, un buen premio en la inversión en pesos, que creo que nada más tiene que procurar irlo manteniendo. ¿Por qué sabemos que es un buen premio? Bueno, porque la última vez que subió la tasa, medio punto fue, hace unas semanas, bueno, pues el tipo de cambio se bajó de nuevo hasta 19.70. Entonces, esa reducción del tipo de cambio debe de estar reflejando que de nuevo cuenta entraron inversionistas financieros residentes en el exterior a comprar bonos mexicanos en pesos. Y entonces me parece que lo que tiene que hacer es cuidar ese premio, ese diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, y simplemente tendrá que irse al mismo ritmo que la Reserva Federal para irlo manteniendo. Carlos. Sí, correcto. No sé qué es una manera. Mi colega, el doctor Martín. Sí, básicamente te diría que uno de los temas buenos que han mantenido, digamos, fuerte al peso mexicano es precisamente esto que apunta Ernesto. El diferencial de tasa sigue siendo muy interesante para los grandes inversionistas institucionales, digamos los fondos de pensiones de algún estado, por ejemplo de Alemania o el fondo de pensiones de California, que es muy, muy solvente, es muy grande. Deciden seguirse manteniendo en pesos porque mantienen un buen rendimiento de su dinero, aunque sea en pesos. El dólar, pues sí, les está dando buen premio a los que invierten en el dólar, pero sigue siendo mucho más atractivo México por su tasa de interés. Entonces, sí, eso nos ayuda mucho a la fortaleza del peso tarde o temprano. Bien, y hay un tema que no podemos despedir el programa sin atenderlo en el siguiente bloque, que se refiere a la ley eléctrica. Yo digo que es la reforma energética, más que eléctrica, es energética. El asunto del litio, creo que es muy importante lo que hoy Ernesto Fábril Santoscoy y Carlos Alberto Martínez pudieran extendernos como reflexión de estos dos temas. Regresamos.
¿Cómo ves las cosas, estimado Ernesto, en la materia? Bueno, pues se ha pasado, bueno, primero el antecedente es la Corte, pues al final declaró con 4 votos, con tan solo 4 votos, que la reforma de ley que ha puesto el presidente en varios de sus puntos no es inconstitucional. Nótese que hubo más magistrados en contra, pero con 4 votos era suficiente para declarar que no es inconstitucional lo que está hoy en día en el Congreso ya aprobado. Bueno, ahora, se trata de que el presidente y el partido en el poder han adelantado a que este próximo domingo, antes de que se acabe el periodo ordinario de sesiones, ese domingo ya pase a votación las reformas a ley. Y bueno, pues no van a tener los suficientes votos para hacer el cambio constitucional, eso ya lo sabemos, porque afortunadamente el Consejo Nacional del PRI ha instruido a los legisladores priistas a que voten en contra de las reformas. Bueno, entonces no hay manera de que tengan mayoría en el Congreso para cambios constitucionales, lo cual pues tranquiliza, ¿no? Pero pues al mismo tiempo el presidente ha amenazado con que pues si no me aprueban esta reforma, pues ahí les va otra. Y esa otra reforma es una reforma a la ley minera, en el que principalmente lo que persigue el presidente es que el litio solo pueda ser explotado por una nueva empresa, que me imagino que así vendría la iniciativa, que sería el equivalente a Pemex y CFE, podríamos llamarla Litiomex, y que sea el monopolio de litio, porque el litio es un metal que es muy utilizado para las baterías eléctricas. Bueno, nada más pongo aquí que el presidente Biden hoy está anunciando que está pensando utilizar el acta de defensa que tienen en la legislación americana para robustecer la producción de litio para las baterías de automóviles. Bueno, están hablando de lo mismo, nada más que aquí están hablando de que haya mucho más producción de litio a nivel privado para que realmente haya la suficiente producción para lo que se va a requerir. También pongo en la mesa que la compañía Stalis, la dueña de las marcas Chrysler, Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep y otras más, o sea, una de las 3 grandes compañías globales de automóviles, anunció que a partir del 2025 ya no va a producir automóviles de combustión interna de hidrocarburos, puros automóviles eléctricos. A ese ritmo de rapidez va evolucionando el mundo a dejar de lado las energías no renovables. Y esta última propuesta del presidente pues es un total contrasentido contra lo que está persiguiendo. Si está persiguiendo las energías no renovables, es decir, hidrocarburos, fortaleciendo a Pemex y a CFE para la producción de energía en general, pues no hace sentido que quiera ir por el litio. Ahí estaría contradiciéndose a sí mismo, pues porque, entonces, ¿para qué quiere el litio? Claro. ¿Qué opina el doctor? El 3 veces doctor. Yo creo que todo se puede hacer, todo se puede lograr. Digamos, si en opinión de la Administración de México el tema eléctrico o en general energético se estaba cargando demasiado, en su opinión, hacia favorecer a la iniciativa privada y en ocasiones de una manera abusiva por los costos que se tenían que pagar a los particulares para consumir su energía eléctrica o gas o petróleo, gasolina, vender, etcétera, se pudo haber renegociado bajo otras condiciones y un marco, digamos, equilibrado. Lo que no podemos hacer
a estas alturas del partido mundial, como bien señalaba Héctor, que te faltó la Juventus, que también son dueños del equipo de la Juventus de fútbol soccer de Italia. Bueno, pues realmente lo que tienes que hacer es no irte como el péndulo. Entonces tengo una iniciativa, una legislación vigente favorecedora del sector privado. Ahora me voy a mover a una totalmente no beneficiada del sector privado, sino totalmente del Estado. Entonces, esto juego del péndulo de lado a lado ya no se sostiene en un mundo, digamos, moderno. Yo creo que sí puedes hacer esquemas mixtos en los que, si quieres que el Estado siga manteniendo alguna injerencia, alguna participación en una parte del pastel, se puede hacer sin, digamos, estar en contra de la inversión privada, porque realmente son los que tienen el dinero. Los estados y gobiernos, no nada más el de México, los de todo el mundo, tienen cada vez menos dinero para cada vez más problemas que hay. Sigue habiendo mucha pobreza, sigue habiendo marginación, rezago en educación, rezago en salud, etcétera. Entonces tienes todos esos compromisos y no tienes el suficiente dinero para atender otras cosas. Entonces sí te puedes ayudar de los particulares para que entre ambos inviertan y finalmente los mexicanos tengan acceso al litio, a la gasolina, al gas. Y ya olvídate, más barata, que por supuesto todo eso sería más barato, pero no, simplemente garantizo el acceso a estos energéticos. Una parte la pone el gobierno, la parte la pone el particular y se hace una muy buena armonía. Sí se puede lograr, muchos países lo hacen. Entonces, ese esquema me gusta más, digamos, para la ideología, la tradición y el tipo de país que es México. Un esquema mixto, pero no 100% IP o 100% gobierno. Así ya no creo que funcione. Bien, pues lamentablemente tenemos que despedir el programa, pero yo creo que dejamos el terreno listo para que la próxima semana, ya sabiendo específicamente cómo se definieron los asuntos de la reforma energética y lo del litio, podamos tomar ambos puntos y poderlos reflexionar ya sobre las bases firmes de lo que plantea el gobierno federal. Muchas gracias, Carlos Alberto Martínez. Encantado, Eduardo, Ernesto. Muchas gracias también, como siempre, a Ernesto Fábrez Santoscoy. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana, con mucho gusto.